La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, una vez más estamos aquí para conectarnos con el Señor. Como siempre lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedir a nuestro Padre su cobertura en oración. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Oremos. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Agradecidos estamos contigo por tu misericordia y tu perdón. Gracias, bendito Padre. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, seguimos en la carta a los Hebreos. En esta serie de sermones que he titulado Héroes de la Fe. Hoy es nuestro sermón número 17. Así que vamos a leer Hebreos 11:32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Porque el tiempo me faltaría. Hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Cuál será nuestro héroe de la fe en el día de hoy? Nuestro héroe de la fe es Jefté, ¿sí? El juez. Es con base en él que tendremos el sermón en el día de hoy. Jefté, el libertador, un hombre que fue llamado por Dios en medio de una crisis de Israel para convertirse en un libertador. ¿Cómo he titulado el sermón? Fe que supera el rechazo. Fe que supera el rechazo. Tengamos nuestro primer punto. Mi primer punto se titula Fe que no se define por el rechazo del hombre. Por el rechazo del hombre. Damas y caballeros, ¿por qué empiezo titulando mi primer punto de esa manera? Por lo siguiente, porque Jefté fue o nació en vergüenza. Fue rechazado por sus hermanos, exiliado por su familia. ¿Y esto por qué? Porque según Jueces, capítulo 11, verso 1 y 2, Jefté había nacido o su madre era una mujer ramera y su padre lo había tenido fuera del matrimonio. Es decir, Jefté había nacido de la unión entre su padre y una prostituta. Damas y caballeros, nació sin herencia. No tenía herencia. No tenía nombre. Bendito es el Señor, porque era de una unión ilegal, pero más rechazado porque su madre era prostituta. Pero este hombre no se dejó, o su fe no fue definida por el rechazo de los hombres. Su fe no era perfecta, pero tenía algo en particular. Su fe era real. Y eso es lo importante. No dejó que el rechazo de los hombres definieran su destino. ¿Sí? No, él no permitió eso. No permitió eso. No lo permitió porque tuvo fe en Dios y en el llamamiento que Dios le hizo. Creyó en el llamamiento de Dios.
No dejó que los hombres le definieran su vida. No dejó que el rechazo de los hombres lo definiera, sino que mantuvo una fe y pudo, con una fe que no era perfecta, ponerse a disposición del Dios de los cielos. Fíjate qué interesante es esta palabra. Poco se predica de este personaje, poco se predica de él, pero la Biblia lo resalta por su fe. Por eso he titulado el mensaje Fe que supera el rechazo. No importa quién te rechaza, tu padre, tus hermanos, aún los miembros y hermanos de tu propia iglesia. Pero no dejes que el rechazo de los hombres te defina. No permitas eso. Créele a Dios. Con la fe en Dios, supera ese rechazo. Punto número 2. Punto número 2. Fe que responde al llamado sin rencor. Fe que responde al llamado sin rencor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los israelitas tuvieron el conflicto y necesitaban un libertador, según Jueces capítulo 11, versos 5 al 11, los ancianos de Israel fueron a buscarlo. Fíjate, los mismos que lo rechazaron fueron después a buscarlo. Y él no guardó rencor. No guardó rencor. Porque nuestro llamamiento debe estar por encima de la razón muchas veces. Con la razón hubiera pensado, esta gente ¿qué se creen ahora? No, váyanse, yo no voy para allá. Y era razonable. Pero cuando uno tiene un llamamiento, el llamamiento está por encima de la razón y de nuestros sentimientos. Este hombre, grave bien, no respondió al llamamiento con rencor, sino que accedió a ir con los ancianos de Israel para que Dios, por medio de él, libertara al pueblo de la crisis que estaba pasando. Este hombre es un gran ejemplo y poco se predica de él. Nació sin honor, pero se convirtió en un gran varón de Dios y en un hombre de renombre, tanto que su testimonio y su nombre quedaron en el libro más grande que existe sobre la tierra, la Biblia, el libro sagrado de Dios, tanto que el Espíritu Santo nos dejó su testimonio aquí en este libro. Mi último punto, finalizo con esto. Fe que confió, pero fue marcada por falta de sabiduría. Fe que confió, pero fue marcada por falta de sabiduría. Según Jueces 11, del 30 al 35, el hombre le prometió algo a Dios, hizo un voto, si Dios le daba la victoria. Que a lo primero que lo recibiera al venir de la batalla en su casa, se lo sacrificaría a Dios. Y salió fue su hija a recibirlo. Pero Dios tuvo misericordia, porque Dios no admite sacrificios humanos. Pero fíjate que la fe debe ir acompañada de la prudencia, porque aquí le quedó esta marca. Tenía la fe, pero le faltó prudencia. Podemos ser personas de fe, pero debemos ser personas muy prudentes al actuar en este caminar cristiano. Si esta palabra te bendice, dale like, coméntala y compártela. Recuerda, fe que supera el rechazo. Que Dios te bendiga.